Hola, buenas noches. Soy JC alias Socialino. Estoy aquí con mi amigo Norman y vamos a hablar sobre la supervivencia. Buenas Es- noches a todos. Aquí os saluda mi amigo Norman. Es un tema que es muy interesante desde el punto de vista realista, ¿no? De que realmente si pasa alguna de estas situaciones, esto te puede salvar la vida. Como desde el punto de vista meramente basado en el entretenimiento, ¿no? Como veremos ahora, vamos a dividirlo en cuatro, ¿no? Supervivencia en una guerra convencional, supervivencia en una guerra nuclear, una llamarada solar y a un apocalipsis zombie, ¿no? Por eso digo de que también se puede enfocar en el tema simplemente del entretenimiento, como en el caso del apocalipsis zombie. Bien, pues ¿qué tal, Nono? Buenas noches. Buenas noches, Socialino. Un placer estar contigo por aquí, por estos lares. Encantado, gracias por la invitación. ¿A ti? Bueno, y tú Ujú. entiendes bastante de temas de guerra y temas de bombas nucleares y tal. Correcto. Ujú. Y cuéntanos, ¿por qué quieres empezar? ¿Quieres empezar por la guerra convencional, por la guerra nuclear, por las llamadas solares, por el apocalipsis zombie? ¿Qué te apetece empezar? Convencional. Venga, Empezamos poquito a poco, de empezamos ahí. menos a más. Estoy de ¿Sí? acuerdo. De menos destrucción a más, ¿no? Cuéntanos, Porque destrucción hay. ya. Cuéntanos, Bien, bien. ¿qué deberíamos tener en cuenta, ¿no? Unos tips Estupendo. que Bueno, podríamos. pues en una guerra convencional, bueno, lo primero sería el acopio de alimentos y de víveres, ¿no? No perecederos, eso siempre es así, no perecibles. Y de agua, ¿no? De agua para, por lo menos para 15 días mínimo. O sea, eso 15. es lo fundamental, efectivamente. Eso es lo fundamental. ¿Por qué decimos que 15 días mínimo y no más? Bueno, porque más ya supone un gasto económico en el cual pues no todas las familias pueden acceder. Es decir, no es accesible a todas las clases sociales. Es un gasto ya O sea, importante. si También tienes que tener en pudiéramos, cuenta. el único Sí. impedimento aquí es el tema económico, ¿no? Por si pudiéramos, para un Claro, año, porque pues al fin y al deberíamos, cabo, claro, pero ¿dónde guardas eso? ya, Es que ahí está debería, el tema mucho también, espacio. claro. Claro, ahí Porque está el tema. Entonces, cuando ujú, hablamos de 15 litros, perdón, de 15 litros de 15 días, ujú, hablamos del total del número de personas, ¿no? Porque no olvidemos que no vamos a estar claro, solos durante claro, ese tiempo. efectivamente. Claro, efectivamente. Hablamos sobre el total. Es decir, si somos 4 personas en la familia, tendríamos que almacenar comida y agua mínimo para 15 días para todas esas personas ¿De con cuántos las que litros estamos estamos contando. hablando? Estamos hablando de, pues serían unos 3 litros, 2 litros y medio de agua al día por persona. Estos serían, pues, estaríamos hablando, una familia, por ejemplo, vamos a por una familia normal, media de 4 personas, pues harían falta, bueno, yo soy bastante malo con la calculadora, pero seguro que nuestros oyentes son capaces de hacer las cuentas, perfectamente capaces, teniendo en cuenta que son 3 litros de agua por persona al día, perfecto. Es verdad que no tomamos tanto, quiero decir, 3 litros a lo mejor es un pasote, ¿no? Pero bueno, sí, en torno a eso es bueno que sobre un poquito antes que falte, ¿no? Entonces, si la media de agua que necesita una persona al día son 2 litros y medio, vamos a ponerle 3 y a partir de ahí hacemos los cálculos para almacenar, ¿no? Durante esa serie de días. Esto es una de las facetas, ¿no? Porque incluso pero esto vale para guerras convencionales y para cualquier otro tipo de hecatombe, ¿no? Que pueda suponer un estado de alarma y un estado de excepción en el país, ¿no? Ujú. Esto hay que entender que incluso una llamada solar que pueda afectar centrales nucleares, que pueda dejar sin red eléctrica o electromagnética, perdón, o No, electrónica, simplemente un corralito cualquier, o algún tipo efectivamente, de crisis efectivamente, económica totalmente. que desate algún tipo de revuelta social y Eso es, por una cosa u otra acabe desembocando en una situación anárquica en el mal sentido de la palabra, en el cual uno necesita protegerse. No es efectivamente, descabellado. claro. Luego, además, en una guerra convencional hay que tener en cuenta que en una guerra convencional no entran las bombas atómicas. Es decir, en una guerra convencional estamos hablando de una guerra donde no hay bombas atómicas, donde no hay bombas nucleares. Sí que hay bombas bacteriológicas. Esto es un poco, es verdad que esto es un poco chocante, ¿no? Porque todo el mundo
asocia el término bomba bacteriológica al concepto de bomba atómica o de bomba nuclear, pero no es tanto así. Es decir, una bomba bacteriológica es una bomba, al fin y al cabo, que con agentes vivos infecta y provoca una serie de patologías en los seres humanos, ¿no? Pero ya podemos ver incluso que hay bombas bacteriológicas que son una especie de falsas bombas bacteriológicas, pero que también infectan y provocan un daño al ser humano, como vienen siendo las bombas y armamento de uranio empobrecido, ¿no? Es decir, Lo llamamos eso bombas sucias, ¿no? efectivamente, claro, esos son un tipo de bombas, como las bombas de racimo, las bombas de napalm, son bombas sucias que se usan en todas las guerras convencionales, que están prohibidísimas por los tratados de Ginebra y por los tratados adyacentes de la Unión Europea y del Consejo de Naciones Unidas, pero que sin embargo ciertos países de Europa como Alemania, perfectamente España, pues siguen disponiendo de este tipo de armamento sin ningún problema, y hacen por lo que les da la gana, ¿no? En España no estoy tan seguro, pero bueno, quiero decir, hay países en Europa, no, habría que documentarse, ¿no? Ya, pero hay países en Europa que lo siguen utilizando. Bueno, de hecho, en Siria se ha usado ese tipo de armamento. Esto está ya comprobado por una serie de observadores internacionales y esto está comprobadísimo, ¿no? Que ha habido un uso de este armamento. No se sabe de qué parte de quién, porque esto en una guerra es muy complicado, ¿no? Hay muchos bandos, hay mucho caos, entonces no se puede saber tampoco. Oye, mire usted, hemos encontrado unos restos de uranio empobrecido en el suelo de Siria, pero claro, ¿de quiénes son, no? Entonces es complicado. Pero esto hay que tenerlo en cuenta, quiero decir, vale que no hay bombas atómicas, pero hay bombas que provocan muchísimo daño. Bien, luego bien, ¿qué ocurre en las guerras convencionales? Ocurre que desde que la aviación en la Segunda Guerra Mundial ya dio un salto, recordemos que en la Primera Guerra Mundial había avionetas que tenían un techo máximo de 10.000 kilómetros de altura, como mucho, y estamos hablando de las más modernas, porque eran incluso menos, y eran avionetas, eran globos aerostáticos, incluso globos típicos globos, ¿no? Social Linux, de estos que se ven, de estos cuadrados que tienen una caja, pues típicos globos así cepelines que soltaban bombas. Entonces suena un poco caída fantástico. libre, bomba en caída libre, no había ningún tipo de No navegador acoplado, había, simplemente lo tiraba al vacío y donde claro. caía. Digamos que no eran tan moderna la aviación, era una aviación lenta, era costoso, no era fácil bombardear desde el aire a tierra, no era fácil. Sin embargo, por tanto, la guerra en las trincheras seguía imponiéndose, era la parte más importante, ¿no? O sea, el tener un ejército de tierra más fuerte que el otro país era lo que siempre ha prevalecido durante los siglos y los siglos, ¿no? Claro, la infantería. El problema viene cuando en la Segunda Guerra Mundial se da un salto ya en la modernidad, es decir, empiezan a aparecer las Spitfire, empiezan incluso, realmente el Reich, ¿no? Alemán, Hitler empieza lo que viene siendo la Luftwaffe, ¿no? Lo que viene siendo el ejército del aire de la Alemania nazi, Cierto. empieza a implementar un nuevo tipo de Cairo que realmente supera en cuanto a maniobra y en cuanto a velocidad, en cuanto a match, es increíble. Claro, no olvidemos que la es más Luftwaffe uno, claro. fue la impulsora de los aviones a reacción. Eso es. Cuando los americanos llegaron a territorio ocupado, ¿no? A la parte de Alemania occidental y descubrieron los planos de aviones a reacción y además de los científicos que se pasaron al lado americano a cambio de amnistía por sus crímenes. Y por eso fue por el que Estados Unidos avanzó tanto en aeronáutica. Claro, es que esto supuso un paso importante y desde ese entonces, desde la Segunda Guerra Mundial, incluso actualmente en la actualidad, en las guerras convencionales, el que tenga el ejército del aire más potente suele ser el que gana. Pero no es, vamos, para que lo entiendan los espectadores, es que claro, tú puedes tener 8 artillerías antiaéreas, ¿vale? Dabuti, estupendo. Puedes tener 8 artillerías antiaéreas, puedes tener 18 baterías antiaéreas, lo que tú quieras. Pero hay un problema. Y es que puede ser, claro, eso va focalizado, tú las fabricas con un objetivo. O sea, pueden ser de baja cuota, de media cuota, de alta cuota, y ahí ya estamos incrementando los costes. ¿Qué ocurre? Que no hay, es mucho más caro construir una batería antiaérea, es mucho más caro que construir un caza de combate. ¿Qué ocurre? Que al final siempre se suelen ver sobrepasadas. ¿Qué ocurre? Ocurre que ahora mismo, si tú puedes tener un ejército de tierra muy grande, enfrentándote al ejército de tierra de otro país, pero si vienen tres casas de combate y te sueltan 3 bombas, ¿qué hacen los soldados?
¿A dónde se meten? Las bombas Ya. se las comen, porque es que ya incluso las bombas más modernas, ahora de los cazas de combate, las bombas, las que están fabricando la Unión Europea ahora, que son los misiles Taurus, que el propio ejército español tiene, o los misiles Iris-T, o cualquier otro tipo de misil de los que estamos comentando, son misiles que incluso ya tienen la capacidad de penetrar en muchísimas capas bajo el suelo, o sea, lo que viene siendo el subsuelo, Podría atacar que en crean, búnkeres. O efectivamente, sea son que, contrabúnkeres, volviendo al tema de la antibúnkeres. supervivencia, ni siquiera Ujú. estaríamos seguros en un búnker. Claro, es que hay el problema realmente es que, claro, bueno, a ver, hay que tener en cuenta que tienes que tener también muy mala suerte. Si Sí, es o ser justo un una persona misil muy Taurus, importante, ¿no? hombre, claro, si justo un misil Taurus te cae, tú tienes un búnker familiar, ¿no? Digamos, de Sí. 20 metros cuadrados, por ejemplo, en el jardín de tu casa, de tu finca en el campo. Te cae un misil Taurus justo en el centro del búnker, pues, la palma, palmar la palma, pero es que es tener muy mala Pero suerte. si en sí no eres un objetivo importante, no, en principio Claro, no. Y claro, bueno, hablando del tema de búnker, sí, que, dime. cuéntanos, ¿qué podríamos Ujú. hacer en temas de búnker o protección? Estupendo, estupendo. Bueno, pues ya entraríamos un poco ya en lo que vienen siendo las guerras nucleares, ¿no? Porque si te vas a gastar un dineral en hacer un búnker, no lo vas a hacer solo contra bombas de 6 metros de penetración en el subsuelo, ¿no? Si lo haces ya con vistas Claro, a si es que incluso te bombas pones, nucleares. lo haces bien, ¿no? Claro, lo haces bien, no lo vas a hacer lo vas a hacer de madera, ¿no? Para que me Claro, entiendan, no se va a hacer sí, de sí. madera, ¿no? Entonces, ya que estamos, bueno, pues entonces lo haríamos contra armamento nuclear, ¿no? En tal caso, los tres mejores materiales, la gente lo tiene que entender. Os voy a explicar por cuáles son los tres y el por qué. Los tres mejores materiales son eh, el, el, em, el acero, ¿vale? Ujú. Son el acero, el plomo y el hormigón armado. Esos tres. ¿Por qué son los mejores? Porque son los únicos tres tipos de materiales que con poco grosor, o sea, con unos centímetros de grosor, son capaces ya de parar la radiación iónica, ¿vale? O sea, la radiación Cuéntanos, mala, digamos. ¿qué clase de reacciones hay o qué clase de Estupendo. reacciones pueden afectarnos? Estupendo, pues miren, existe la radiación iónica y la radiación no iónica. La no iónica, lo que significa es que si es no iónica, es que ese tipo de radiación, digamos que no altera, ¿vale? No altera los tejidos humanos, no altera el ADN humano, ¿vale? Ujú. Es un tipo de radiación, pueden ser Entonces, las ¿qué efecto puede tener en ondas nuestra de salud? radio, claro, a eso iba, ondas de radio, ya electromagnética en baja cuota, muy baja cuota, el televisor, el microondas, en fin, son las microondas, ¿no? Radiación alfa, quiere decir, es radiación no iónica que por lo general no traspasa la piel humana siquiera y que no provoca daño. Es verdad que hay algunos estudios médicos de gente que ha pasado frente a las pantallas del ordenador o con el móvil en la oreja durante muchísimos años y es verdad que eso le ha inducido el cáncer, ¿vale? Pero Sí. hay estudios, el cáncer no es más que una enfermedad que se produce cuando el ADN tiene un fallo, ¿no? Y se provoca una brecha en el ADN. ¿Qué ocurre? Que hay estudios que dicen que hay ciertas radiaciones no iónicas, ¿vale? Que en principio no son dañinas, que son microondas, pero que en una larga exposición durante años sí que pueden inducir el cáncer y enfermedades muy chungas, ¿vale? Ujú. Por tanto, ¿la radiación es buena? No, no hay radiación buena y no hay radiación... Toda la radiación es mala, ¿vale? Eso sí, hay una que obviamente es más mala, que es la ionizante, que es ionizante porque no solo altera el ADN, sino que traspasa muchísimos tipos de material. Quiero decir, por ejemplo, me van a entender ustedes ya. Radiación ionizante, rayos gamma, radiación electromagnética en una alta cuota, radiación... hay ciertos tipos de radiación beta que también pueden llegar a ionizar. Radiación, digamos, en una alta gama y es una radiación muy potente que suele ser la radiación que expanden, ¿no? La radiación que emiten las bombas de hidrógeno, las bombas H y las bombas de fisión nuclear normales, ¿vale? Sí. Por tanto, ese tipo de radiación iónica, ese es el problema realmente. Es decir, el búnker tiene que estar hecho con miras a parar eso. Es decir, por poneros un ejemplo, una bomba del SAR, ¿vale? Que es una de las más potentes actualmente, con 100 megatones, ¿no? De energía. ¿Qué ocurre con una bomba del SAR? Pues lo que ocurre es lo siguiente, es decir, que una bomba del SAR, pues si explota a 100 kilómetros del refugio, por poneros un ejemplo, Sí. vais a necesitar un refugio que tenga, por ejemplo, ¿vale?
pues vais a necesitar que tenga, por ejemplo, 5 centímetros de hormigón armado para que la radiación ¿Es fácil no construir pase, ¿vale? un refugio? ¿O hay algún tipo de servicio, alguna empresa que se Bueno, dedica a ello aquí en hay España? empresas, hay Para empresas en personas España, que nos sí, sí, escuchan de España, sí. efectivamente, hay empresas en España. ¿Sabes si en otros países, por ejemplo, en Latinoamérica, Sudamérica, Centroamérica, puede haber? Sí, Sí, las ¿no? hay también. Sí, sí, sí. Y cuéntanos, Eh, la- el tema de precio, el tema económico, claro, bueno, pues ¿cómo va? pues depende del búnker, ¿no? Pero bueno, digamos que un búnker con con dos salidas, Sí, o sea, perdón, con una entrada y con una, o sea, para que me entendáis, un búnker no tiene una entrada y una salida. Es decir, un búnker tiene, digamos, dos accesos, ¿vale? sí, Y cada acceso sirve para entrar o para salir. Pero claro, tiene dos accesos. Por si hay un derrumbe, pues tenéis claro. Para el tener plan un B plan B en disponible. caso de que Eso una es, puerta falle, claro. claro. Es un búnker básico con dos accesos de unos 20 metros cuadrados bajo el suelo, bajo 5 metros, 4 metros, 6 metros. Un búnker normalito con PVC o con historia. Vamos a hablar con algún tipo de armazón y un búnker baratillo, ¿vale? Un búnker Sí, un baratillo puede, búnker asequible. efectivamente, asequible, ¿vale? Bueno, pues puede valer entre 15.000 y 20.000 euros, ¿vale? Estamos ¿Y hablando de cuántas los más personas baratos, ¿vale? podrían? Bueno, pues tres personas como mucho, ¿vale? Cuatro podría ser, pero vais a pasar calor, ¿eh? Dentro del búnker, Cuéntanos, entonces... cómo sería, por ejemplo, el tema de la higiene o Sí, a la hora de ir al baño dentro de un búnker? ¿Habría una fosa séptica? efectivamente, hay una especie de fosa séptica con algún tipo de químico, ¿vale? Suele ser el mismo método que tienen ciertas caravanas, ¿vale? Sí, Suele ser como un váter al cual se le echa un producto químico y disuelve, es como un disolvente ujú. es como un, no me sale ahora la palabra, pero bueno, Sí, hace se esponja entiende. y elimina la Y el carga, tema de, ¿vale? por ejemplo, ducharse, Sí. cómo sería? ¿De dónde Eh, sacaría ese agua? claro, vale, ahí me pillas un poco, ¿vale? Si te soy sincero, eso ahí no te puedo decir ya, ahora mismo lo desconozco, pero debería, pero es verdad que sí que se recomienda siempre los manuales a la hora de hacer el búnker y tal, al menos en uno de los dos accesos sí que se recomienda que en el acceso principal, digamos, que haya una especie de entrepuertas, ¿vale? De zona entre puertas donde sí que te pueda quitar la contaminación con una Claro, ducha, exacto, ¿vale? O porque con una... aparte Claro. del tema de Ujú. higiene, ¿no? También el tema de radioactividad, ¿no? En realidad estábamos hablando Claro. de guerras convencionales, pero bueno, no hemos ido ya a la guerra Bueno, ya nuclear. estamos en el otro, sí, ¿verdad? Estamos así. Ujú. Que, claro, el tema de la contaminación, ¿no? Porque Claro. si tú sales, porque Ujú. además eso necesitarás un equipo Claro, mínimo, hay que salir. O sea, a los porque 15 días, a los los 20 víveres se días, acaban. claro, o sea, quiero decir, a los 20 días de que caiga la bomba, la radioactividad se ha ido ya del aire, ¿vale? A los 20 días. Bueno, depende del tipo de bomba, a lo mejor menos, ¿eh? A lo mejor 10 días, 15 O días sea que a se va del partir aire, de una ¿vale? quincena, 20 días, se podría salir Se va del aire, efectivamente, sin ningún aunque tipo, sea una bomba de hidrógeno, sin ¿vale? ningún tipo de protección, de ningún tipo. Bueno, no, 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 ahí vamos, ahí está el tema, ahora voy a ello. Se podría salir, pero hay que salir con protección porque todo lo que pise sí tiene radiación. Es decir, la tierra que pisa, quiero decir, la tierra, los alimentos, eso ya va a tener radiación durante O 40, sea 50 o más que años. en el caso de que hubiera sobrevivido algún animal o Eso es. alguna planta, Animales no se podrían comer. Plantas, si son como patatas que sí. están bajo la tierra, son más seguras, ¿vale? Sí, Más seguro. escuché que había algunas plantas también Claro, que no claro, absorbían en Chernóbil, eso que es. no absorbían la radioactividad y creo que una de ellas era la ciruela. No sé exactamente por qué. Claro, Creo algún rollo químico, pero no sí, puede ser, absorbía puede la ser. radioactividad. Claro, cualquier producto que esté bajo la tierra, pues hombre, va a estar más protegido de la Ya, radioactividad que uno que esté, ¿no? claro. Eso es de lógica, no tiene... Pero bueno, de todas maneras, si se sale del búnker, yo lo más probable es que sea para ir para ir a un tipo de centro comercial abandonado y pillar latas. Pero bueno, es lo que os digo, el problema de esto es que es lo que pasa, es que el daño de las bombas nucleares no es tanto el daño inmediato, que también, porque son bombas de destrucción masiva, y como el propio nombre indica, pues van a matar millones de personas, ¿no? Sí, Pero si por lo que sea sobrevives, el problema que tienes es que, vale, que el aire se le va la contaminación en 15 días, sí, perfecto. Pero el problema es que la Tierra va a estar contaminada por decenas de años, muchísimos años, por lustros y lustros, y vamos, eso va a estar contaminado. Es lo que os digo, este es el problema realmente. Bueno, y por supuesto, y si se va de madre y no solo cae una, sino que hubiese una guerra nuclear, una gran escala,
o lo que fuese, vamos a ponernos en el peor de los casos, ¿vale? Una tercera guerra mundial. Sí. ¿Dónde se podría sobrevivir? ¿Dónde hay más capacidad de sobrevivir en una tercera guerra mundial? En cuevas. En cuevas, En cuevas. ¿por qué? ¿Por qué? Porque la montaña propia te va a proteger de los aires contaminados, de cualquier tipo de radiactividad, porque la montaña es gruesa, es decir, la radiactividad en una cueva no entra. O sea, lo garantizo que no. A no ser que, mira, no sé cómo pongáis en la entrada, en plan, pero en una cueva en condiciones la radiactividad no entra. O sea, es como si tuvieseis un búnker de 10 metros de plomo o de 10 metros de hormigón. O sea, la Ya. radiactividad no entra, ¿no? Pero sí que es verdad que además las cuevas suelen tener acuíferos naturales, tienes agua dulce, no contaminada, en fin, puedes ¿Qué salir a cazar, países, puedes volver. cuéntame, qué países Sí, serían los más indicados para refugiarte en caso de guerra claro, nuclear? ¿No? ese Porque es hay el veces tema, que las guerras son inminentes, claro. no tiene tiempo de reacción, pero Y hay otras otras veces veces que se ven venir, sí que claro. puedes elegir a dónde te exilias, a dónde te Claro, vas. además, porque además, acabo una cosilla, si me permites, voy Sí, a sí, decir una cuenta, cuenta. cosilla de lo de antes que se me olvidó, que lo que comentaba, que si hay una tercera guerra mundial, el problema no es solo que la Tierra esté contaminada por lustros y por décadas, sino que el problema también es que si se tiran muchas bombas, eso crea nubes y nubes radiactivas. Ujú. Nubes radiactivas que no dejan pasar la luz del sol. ¿Qué ocurre? Que se crea como una especie de diluvio, el diluvio este de Sí, lo que Noé, le el arca llaman de Noé, invierno nuclear. invierno nuclear, efectivamente. Problema porque la vais a pasar mucho frío, en fin, etcétera, etcétera, una serie de problemas. Por tanto, las cuevas van a ser los mejores lugares, pero sin duda alguna. Luego, el tema de los países, ¿no? Que tú comentabas, Sí, eso es una gran pregunta, porque hay que aclarar que hay veces es verdad que las guerras nucleares pues, estallan por sorpresa, es lo normal, la sorpresa siempre ha sido un grado, ¿no? Es decir, en temas un factor militares, importante, claro. claro, en las guerras es un factor importantísimo, ¿no? Ya vimos lo que hizo Hitler con Rusia, ¿no? Es decir, el ataque que hizo a la Rusia a la Rusia roja, ¿no? Claro. Hizo un ataque bestial y pilló a todos los cazas rusos en el Fíjate, se suelo, en las quedó bases y los a destrozó 8 kilómetros de Moscú, fíjate. de Moscú. O sea, que es una Le paró el bestialidad lo que es la frío, sorpresa, ¿verdad? claro. Entonces, claro, entonces el tema es ese, que algunas veces estallan por sorpresa y otras veces sí que es verdad que hay una serie de acontecimientos políticos y no políticos que te van dando pistas, es decir, expulsión de diplomáticos de las embajadas, quema de papeles en las Sí, han embajadas. invadido el país contiguo al tuyo. Efectivamente, eso se estila mucho por los yankees, efectivamente. También es verdad que hay, por ejemplo, hay otra cosa, petición a tus ciudadanos que vuelvan al país de origen, también, pues, también suele ser una señal de que algo no va muy bien, ¿no? O sea, porque Ujú. si tu propio gobierno te pide que abandones el país donde estás de extranjero y vuelvas al tuyo, eso es porque tienen pensado, o sea, ahí Claro. no hay otro razonamiento, o sea, eso es porque tienen pensado liarla, ¿no? Quiero decir, ahí no hay otra razón, ¿no? Pero entonces, claro, hay una serie de acontecimientos que sí que te pueden dar un poco reclutamiento de reservistas, ¿no? O sea, hay muchas cosas, cómo estén las tensiones, la escalada dialéctica, en fin, hay muchas cosas que te pueden ir dando pistas de cuándo puede empezar una guerra. En el caso en el que tengas tiempo y quieras irte a un país a librarte de una tercera guerra mundial, mejores países neutrales, que tampoco estén muy cerca del ajo, porque no es plan, o sea, por ejemplo, Suiza sería un mal país, ¿no? Por ejemplo, hay gente, yo el otro día hablaba con un amigo mío y me decía, no, si se pasa algo, yo tengo familia en Suiza, me voy para Suiza. Digo, pues tú sabes que Suiza está en Europa, ¿no? En Europa caerán bombas. Entonces, claro, a ver, ¿qué es lo ideal? Pues en la Antártida no creo que metan un bombazo, la Sí, verdad, porque yo te escuché van a que matar pingüinos. la parte sur Claro. de Chile Ujú. está prácticamente Ah, bueno. en el polo sur Ujú. y Claro. que el aire de los polos iría de alguna forma eliminando la contaminación y sería, dentro de que estaría contaminado, estaría más fresco y estaría Ujú. más limpio que el del resto del mundo. Totalmente. El problema de Chile es que, también, a ver, voy a ser un poco conspiranoico, ¿vale? Sí, ¿Qué pasa? Que si os digo que hay ciertos terremotos en el mundo, que a mí me suena que puedan estar, no digo que estén, pero yo creo que pueden estar provocados. ¿en qué Entonces, ¿qué sentido? ocurre? ¿Qué sentido? Que si yo llevo 3 nucleares clase Virginia, cargados con armamento nuclear y meto 2 pepinazos en una falla cerca de las costas de Chile, yo te Ah, garantizo que en Chile se arma un terremoto del 8.1. Eso ya, te lo ya. garantizo yo. O sea, armo la de Dios. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que hay cosas un poquito raritas en el mundo. Yo no digo que
que nadie, yo no digo que nadie haya hecho nada, ¿vale? Yo no voy a acusar a ningún país porque me puedo buscar un lío, pero es verdad que pueden suceder cosas Sí, raras. ¿no? O Entonces, sea, Chile es propenso a los terremotos, yo solo sí. lo aviso. No, Que no es mal lugar, tampoco, no es mal lugar pero para... Chile porque creo que está Sí, sobre placas tectónicas, ¿no? hombre, claro, sí, por eso. Pero Bueno, sí, bueno, pero vamos, la no posibilidad es de mal crear un lugar, vamos. terremoto de forma humana, o sea, que no sea... Eso yo creo que es real. O sea, yo creo que eso es real Tú porque, dices que de poniendo hecho, bombas atómicas en medio de las fallas, ¿no? es que Corea del Norte lo ha demostrado hace poco. Es que me estoy basando en eso. Las pruebas nucleares de Corea del Norte, Sí. de la bomba de hidrógeno, llegaron a provocar terremotos de clase 5, o sea, perdón, Cierto, en Corea del de Sur 5 en y la escala China. de... Claro, por tanto, por eso digo, por eso estoy diciendo, porque lo están haciendo en terreno llano, en un campo. Si lo hacen en una falla, yo no te quiero contar la que se puede liar, si no hablamos de Ya. tsunami también. Entonces, claro, eh, lo de Japón, raro, muy raro. El terremoto de Japón de hace tiempo, muy raro también. Claro, entonces yo es lo que os digo, si es que al final el que quiera hacer daño va a llegar al país que sea, ¿vale? Sí, Países más seguros, pues los países que estén más alejados entre montañas. El Tíbet, pues creo que es una zona bastante segura. Es lo clásico que te sueles encontrar si pones en internet países para aguantar la Tercera Guerra Mundial, te encuentras en Tíbet un par de templos, ¿no? Budistas, pero es que es verdad, quiero decir, Tíbet, Australia a lo mejor tampoco es mala idea, ¿vale? Porque ahí la verdad es que Australia hay primero que está bastante alejado de cualquier conflicto, al fin y al cabo es una península rodeada de agua, ¿no? De océano. Y luego tiene también mucha tiene una isla. fauna, claro, tiene una fauna, muchas islas, tiene una fauna riquísima. Hay clases de peces rarísimos en el mundo que no hay en el resto de zonas. Hay mucha riqueza, ¿no? En cuanto a peces y en cuanto a hábitat. Entonces no es mal lugar, ¿eh? No es mal lugar Australia. Yo creo que sería uno de mis destinos también. Pero es lo que os digo, tampoco hay una clave que, porque claro, no hay una clave exacta, ¿no? Claro, porque una Porque, bomba atómica, por mucho que te claro, es mueva, que te va a afectar, si no en mayor medida, en menor medida, pero siempre en te va a menor afectar. medida, claro, o te llega una nube a lo mejor, en fin, es que el problema es ese, que realmente vivimos en un globo y en una atmósfera, ¿no? En una Claro, especie de burbuja que es nuestra atmósfera y que eso no podemos tampoco cargarnos. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre con las bombas atómicas? Pues se pueden cargar el ozono, se pueden cargar ciertas cosas. Entonces, no es plan, la verdad claro. es que no es plan. Ese es un poquito... Cambiando, cambiando de Sí, tema, eh, vamos a pasar, si te parece, al tema de las llamaradas solares. estupendo. Ujú. Apasionante Explícale, tema. explícale para aquellas personas que no conozcan ese tema, qué son las llamaradas solares y en qué pueden afectarnos. Efectivamente. Explícanos. Bueno, pues lo primero que hay que entender es que el Sol, esto es cíclico, ¿vale? Igual que la vida tiene ciclos, ¿vale? Sí, De nacer, vivir felices y morirnos y tal y cual. Bueno, pues ciclos incluso en la cadena alimenticia de los animales y los humanos también hay ciclos, ¿no? Pues la vida muchas veces hay ciclos, esto es así, las tormentas, cómo se originan las tormentas, las estaciones, todo es cíclico, últimamente todo es cíclico, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que el Sol también tiene ciclos, ¿vale? Esto hay que entenderlo. ¿Qué ocurre? Que cada 10 años, digamos que tiene turnos de 10 años o de 12 años en los que están, se le llama mínimos, y luego hay otros 10 años que son los máximos, ¿no? Solares. sí. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo el problema del Sol, ¿vale? Lo raro, lo que está sucediendo, que es lo raro, es que en los mínimos suele haber poca actividad o nula actividad solar. Con la actividad solar nos referimos a que el Sol, esa combustión interna que tiene de hidrógeno y oxígeno y esas explosiones que hay tan grandes, ¿no? Lo que ocurre es que salen al exterior, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esta actividad solar no suele, o sea, no suele, en los mínimos solares, las décadas donde están los mínimos solares, no suele haber actividad. ¿Qué ocurre? Que desde hace 4 años estamos en un mínimo solar y resulta que está habiendo más actividad que cuando estábamos en el máximo. ¿Qué ocurre? Ahí de ahí la alarma de los científicos y de toda la comunidad científica, y de ahí que estén todas las noticias constantemente y que Obama haya sacado un decreto antes de irse del mandato en el cual obligaba a un cierre a un botón de apagado de las estaciones, un plan de emergencia, digamos, de contingencia de todas las centrales nucleares del país, de los Estados Unidos de América, en caso de una catástrofe del espacio, ¿no? Tener un botón de apagado de las centrales. ¿Qué Claro, ocurre? porque las llamadas solares, Claro, o creo que también le llaman tormentas solares, ¿es lo mismo o son cosas es lo distintas? mismo. No, es Vale. lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Afectaría al tema del electromagnetismo, ¿no? Aparte de que, bueno, si fuera Sí, demasiado grande nos achicharraría y nos quemaría en el momento todo el claro. planeta.
hay que explicar que la Tierra tiene su campo magnético, el campo magnético de la Tierra tiene su fuerza, digamos, en la rotación de la misma, ¿no? Sí. La Tierra va girando sobre sí misma, pim, 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 y eso le da fuerza al campo magnético. ¿Qué ocurre? Que el campo magnético de la Tierra, como todo, pues en la vida pues esto se acaba. Pero el campo magnético de la Tierra es verdad que ahora mismo sigue fuerte, ¿eh? No vamos a alarmar a nadie. Hasta que no pasen 1000 años va a seguir fuerte, ¿vale? Pero es verdad que va a llegar un momento en el cual también pueda llegar a colapsar o debilitarse. ¿Qué ocurre? Bueno, porque se ha debilitado, de hecho se ha debilitado en los últimos 200 años, se ha debilitado un poquito, ¿vale? Pues es normal. Tiene Porque que esto va así, ver, ¿vale? ¿Qué tiene ocurre? que ver el cambio Sí. climático, No, ya no la lo sé, porque no, contaminación. ahí no te puedo ya. Te estoy diciendo que se ha debilitado, pero no te puedo decir el por qué, porque ahí ya se me escapa, no está en mi campo. Pero es así, ¿eh? Si cualquier persona que lo investigue o que lo busque por ahí y demás, y consulta algunas fuentes más técnicas, veréis que es así, se ha debilitado un poquito, tiende a debilitarse, ¿no? De momento se mantiene fuerte, ¿eh? De momento se mantiene fuerte. ¿Qué ocurre? El campo magnético de la Tierra es lo suficientemente poderoso como para ser de escudo invencible. Pues no, o sea, no. Claro. Depende de la intensidad de la llamarada. Si se origina una llamarada muy heavy, pues a lo mejor nos la comemos. Entonces, ¿qué ocurre si nos la comemos? De lleno, ¿vale? Que si nos ya. A ver, si la cosa está en si nos da o no de lleno, ¿vale? De frente. Normalmente no estamos teniendo esa mala suerte y de momento estamos teniendo buena suerte y nos dan un poquito escoraditas las llamaradas, nos llega el coletazo de una llamarada, pero no nos están dando de lleno. El día que nos den de lleno, volveremos a la Edad Media porque se cargará satélites, se cargará equipos eléctricos, electromagnéticos, puede haber explosiones de centrales nucleares, porque ya te digo yo a ti que las de España explotan. Reconociendo cómo hace O España las incluso cosas. borrar la Tierra del mapa. Si fuera muy, Bueno, muy grande. claro, podría ser. Eso se puede dar. Hombre, eso es un poco. Eso es un poco ya raro, ¿vale? No creo. Es 0,0 sobre 0,0001, pero está, la probabilidad está. O sea, quiero decir. Claro. Pero sí que es verdad que podría dejarnos en la Edad Media y podría ser muy chulo. ¿Qué ocurre? Ocurre que, claro, hoy en día, con la cantidad de personas que hay en el mundo, como se ciertas cosas, las granjas, los alimentos van a tardar en llegar. O sea, ahora mismo las máquinas y la tecnología es lo que está haciendo que los sistemas de producción de comida y de agua en el mundo pim, 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 o sea, funcionen. En el momento en el cual hay un problema y hay un parón, pues el gobierno va a tardar, el gobierno, dependiendo de cómo se la llamará, el gobierno se puede una catástrofe. O tienes víveres acumulados o puedes tener un problema, porque de aquí a que se vuelva al sistema eléctrico de un país a reconstruir pueden pasar años. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que eso origina un problema en la producción del país, en ciertas historias, ¿no? Entonces, una llamarada solar, pues es lo que ocurre. ¿Qué ocurre ahora? Pues que estamos en mínimos y lo preocupante es que el Sol tiene una inclinación del 0, no me acuerdo ahora mismo, pero tiene una inclinación un poco rara que nunca se ha dado. Se ha inclinado bastante en los últimos 4 años y no se sabe el por qué tampoco. Y esto es muy raro y sin embargo también estamos en un mínimo y están habiendo llamaradas solares muy buenas, muy, muy grandes, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que esto es muy raro, nadie sabe el por qué, esto es una anomalía, técnicamente, científicamente a esto se le llama anomalía y no se le puede dar una explicación, pero ahí está. Entonces tenemos que prepararnos. ¿Cómo? Lo mismo, víveres y agua, pero a cascoporro, vamos. Cuéntanos, Norma. Sin... ¿Tú Dime, tienes víveres y agua? yo tengo víveres y agua, sí. ¿Tienes búnker? No tengo búnker. Tendría que atrincherarme en mi piso como pudiese, taponar las ventanas con madera y con historias, pero no. No hay dinero. Pues... ¿Alguna cosa más del tema de llamaradas solares? Nada, pues eso, ¿no? De nuevo, por supuesto, no hay que. Estamos hablando de que esto es algo poco probable. Quiero decir, no hay que caer en alarma. No queremos generar alarma ni mucho menos. Es la tranquilidad, de verdad. Todo el mundo que escuche el vídeo, tranquilidad absoluta. Lo único eso, que no vale más estar preparados por si alguna vez pues, hay algún tipo de eventualidad. Pues bueno, si tú estás preparado y el de al lado no, pues protégete del de al lado, no vaya a ser que te robe. Por eso también es importante Claro. que no sepan dónde están tus búnkeres. Pero Porque bueno, es también habría bueno que tener. tener en cuenta el tema Claro, de sistemas de defensa o armas, ¿no? Directamente armas claro, para la protección. convendría. Pero bueno, siempre siguiendo la legalidad del país, ¿eh? No podemos alentar otra cosa aquí en este vídeo, que es público y nos podemos meter. Por ejemplo, Pero pensemos siempre en dentro de Estados la legalidad. Unidos, donde prácticamente
casi cualquier tipo de arma es legal, Claro. ¿no? ¿Qué Bueno, tendrías tú? Yo- ¿Qué bueno, clase de arma? pues a ver, un momentito, me disculpáis un segundito. Sí, sí. Ups, ya estoy. Disculpa. Nada, cuéntalo. Disculpa. Pues bueno, en Estados Unidos yo supongo que, hombre, la verdad es que en Estados Unidos se permite armas de asalto se permiten, que yo tengo entendido, ¿no? Hay ciertos grupos paramilitares incluso que disponen de armamento pesado y demás. Bueno, yo intentaría, pues seguramente, hombre, yo tengo que decir que yo soy una persona por lo general muy tranquila, muy pacífica. No me pillaría algo demasiado. Yo la verdad es que, no sé, con cualquier cosita, yo creo que se puede proteger el búnker bien y tampoco hace falta una metralleta, pero poca cosa. No, tampoco. Una No, pero no se ametralladora, ¿no? sabe. No, pero no te puedo decir tampoco, o sea, no Yo hace sí tengo una falta idea. realmente. O sea, Yo sí tengo una idea, pero la voy a reservar un bate. para el próximo. Muy bien. Yo, mira, un Para el próximo cubo de tema. agua, un cubo de aceite hirviendo y un bate, ya está. Con eso se puede defender, como hacían los medievales con los castillos, igual, con eso defiendo yo el búnker. Bueno, Pues nada. pues ¿te parece que pasemos ya al último de los exponentes del apocalipsis zombie? Pasamos al último. Venga. El tema del apocalipsis zombie, para los que nos estén escuchando, ¿no? Es simplemente por entretenimiento, ¿vale? No, eso es imposible que pase. ¿Quién sabe? Porque están experimentando con cosas. No, quiero decir, o sea, el hecho de que fueran muertos vivientes es imposible porque Bueno, claro. porque al estar muertos se No hincharía, puede ir. Sí, claro. el oxígeno no llegaría a las células, no podrían moverse, los Eso tejidos se es, pudrirían, en fin, Ujú. que no tiene sentido. Pero bueno, podemos, ¿no? Si habéis visto The Walking Dead, Claro, algún tipo de infección, ¿no? sí, algún tipo, no, simplemente un estado, digamos, anárquico en el que, Como la purga, ¿no? sí, en el que cada uno, en que valga la ley del más fuerte, ¿no? Se entiende. No, aquí en España tenemos la Ley Orgánica 4 barra 1981, si no lo recuerdo mal, que está reflejado el estado de alarma, sección y sitio. Ujú. Y básicamente refleja esa circunstancia, ¿no? Circunstancia en la que no hay policía, no hay ejército, hay un hambre muy grande, hay disturbios, hay personas que se agrupan y asaltan a cualquier persona que pueda tener algo de interés, ya sea comida, herramientas, refugio, lo que sea, en fin, situaciones que se pueden dar y que es interesante, aunque sea desde el punto de vista teórico, pues hablar sobre ello. Así que empecemos, por ejemplo, en un tema que no hemos tocado y del que yo entiendo un poco, tampoco es que sea un experto, pero bueno, me gusta el tema. Y el tema de la defensa, ¿no? El tema de la defensa hacia tu vida, hacia la vida de otras personas, principalmente tu familia, ¿no? O aquella persona que esté cerca de ti. Bien, en caso de guerra, ¿no? Y sin tener, en guerra, en caso de que no haya nadie que te proteja, en el caso de que no formes parte de ninguna milicia, que no formes parte de ningún ejército, que que la policía haya dejado de tener autoridad, que el ejército, yo qué sé, haya dado el golpe de estado al ejército, cualquier cosa. En un estado, digamos, anárquico en el sentido de la palabra, en el que tú te tengas que defender por ti mismo. Y quitando Estados Unidos, porque en Estados Unidos puedes tener lo que tú quieras, ¿no? Entonces no sería realista, ¿no? Porque sí, podría decir, pues cómprate una K-47 y un lanzamisiles, ¿no? Pero siendo realista, en la mayoría de los países, pues lo más fácil es conseguir armas de caza o de tiro deportivo, ¿no? Es lo más lógico, lo más fácil de encontrar, así como armas blancas, ¿no? Pero dejando a un lado las armas blancas, que son importantes, ¿no? Cuchillo, machete, cualquier cosa con la que puedas defenderte. Yo siempre recomendaría calibres fáciles de encontrar. Es decir, calibre que puedas encontrar en cualquier tienda, en cualquier armería, calibre que puedas encontrar
en cualquier tienda de deporte que tenga licencia para armas, que puedan encontrar en cualquier casa de un pueblo a cualquier cazador, ¿no? Y lo más fácil siempre es la escopeta. La escopeta es un arma que está muy muy extendida. Si hablamos de España, más del 75% de las armas que hay en España para uso civil son escopetas. Y de esas escopetas la inmensísima mayoría están calibradas en el 12, calibre 12. Hay distintas versiones, pero todas usan la misma bala, lo que cambia es el proyectil. Entonces yo me haría con una escopeta. Una escopeta, ya fuera por la licencia de... En el caso de España estoy hablando, en otros países desconozco. Ya fuera por licencia de caza, por licencia de tiro deportivo. Y ya está, porque es lo más fácil de encontrar, ¿no? Por ejemplo, yo sé que en países de Latinoamérica, en muchísimos países de Latinoamérica, son legales las armas de calibre 22. En ese caso, pues si puede tener un 22, mejor que nada. Lo que pasa es que un 22 es un calibre muy pequeño. Es un calibre para caza menor, para cazar conejos, para cazar palomas. Que si le da a alguien la cabeza de cerca lo mata, sí, pero no se puede comparar ni por asomo a la potencia que tiene una escopeta. Yo, sin duda, una escopeta, y me lo sacaría con la licencia que me dejara tener un cargador lo más grande posible. Por ejemplo, en España, la licencia de caza son 3 tiros. La licencia de tiro deportivo son 5 tiros. Pues la cogería de 5 tiros. Cagaría por esa licencia. Pero vamos, estoy hablando de supuesto en el que tú veas que va a haber una guerra, que tengas tiempo, yo que sé, a lo mejor unos meses o no sé, ese tipo de cosas, ¿no? No te estoy hablando de que ahora mismo, sin que haya un precedente, te vaya a poner a armarte. Y poco más. La escopeta te puede servir para defensa, te puede servir para cazar, es muy versátil porque puedes cambiarle los proyectiles, le puedes poner muchos proyectiles pequeños, pocos proyectiles grandes, un solo proyectil muy grande. Puedes hacer mucha virquería con una escopeta, la verdad. Armas cortas, si puedes tenerlas tienes, pero es muy complicado. Las armas cortas en la mayoría de los países son ilegales. Creo que en México permite las pistolas del 38, pero quitando México, a otros países de habla hispana, la del 22. Pero vamos, es que si puedes tener un arma corta, bien. Pero como arma principal me parece un poco flojo. Si está calibrada en calibres pequeños, no lo veo. Nada, escopeta y machete. Ya está, va que chuta. No hace falta una ametralladora, no hace falta... Vamos, si la tienes mejor, pero siendo realista es casi imposible tener eso. Bien, me he ido yo por ahí. Cuéntanos, Norman, ¿qué opinas tú del apocalipsis zombie? Cuéntanos. Pues el apocalipsis zombie mola mazo. No, pues habría que tener, yo creo que también añadiría lo que tú has dicho, ¿no? La escopeta es bastante buena idea. Yo añadiría también incluso algún tipo de arma a corta distancia, en plan algún tipo de bate, algún tipo de... Incluso también tener nociones de defensa personal también es muy útil. En una situación así de apocalipsis zombie, incluso también sería útil tener algún tipo también de kit de primeros auxilios, ¿no? Bueno, esto sería también útil en todas las cuatro que hemos comentado, ¿no? Claro. Que también se nos había olvidado, pero sí, eso también. Yo recuerdo un capítulo de The Walking Dead en el que uno de los personajes tenía un traje hecho a base de cinta americana y cuando los zombies le mordían, eso está muy bien. No penetraban la cinta y así no... Claro. No le contagiaban, ¿no? Claro. Entonces quizá en esos casos lo más lógico sería tener algún tipo de protección. No ya Habría sea que tener también un mechero a mano, ¿no? un mechero, ¿por qué? Porque el fuego mataría a los zombies, ¿no? Ya, pero hasta que ardan, tardan. Bueno, un mecherito, bueno, algún tipo de, no sé, un lanzallamas. Eso sí sería más interesante. Bueno, y una pistola también de bengala. Eso también estaría bueno, para pedir ayuda a helicópteros o a... Claro, pero tú tienes que darte cuenta que en un apocalipsis zombie o en un apocalipsis en general, tú no sabes tú no sabes si la persona que te va a encontrar te quiere ayudar o te quiere atacar. Entonces,
si no estás en un grupo, tener una pistola de bengala o algo que pueda delatar tu posición. A no ser que controle perfectamente la situación y el entorno donde estás. No es la mejor idea, en mi opinión. Yo creo que lo más fácil es estar en un sitio cerrado, solamente salir para conseguir alimentos, intentar cultivar y criar tu propio alimento y ya está. Y solamente enfrentarte a situaciones de confrontación o violencia en caso mínimo. Vamos, tienes que llevar esos casos al mínimo, solamente cuando ya no te quede otra y sea en legítima defensa. Porque si no, mientras más te expongas, más probabilidades tiene que te pase algo, ¿no? No solamente con los zombies, ¿no? Sino en cualquier situación de confrontación con otras personas que están en una situación muy difícil y que pueden llegar a hacer cosas que en situaciones normales ni se les pasarían por la cabeza. Claro. Estupendo. Pues... ¿algo más que añadir, Norma? Pues nada más. Un debate interesante, amigo. El socialismo. ¿Se sabe de qué podemos hacer el próximo? ¿Si te parece bien? De aliens, de extraterrestres. Qué gran tema. Ese va a dar para rato, ¿eh? Pues muy bien. Yo tengo teorías interesantes. Pues nada. Nos despedimos. Muchas gracias, Norman, por estar con nosotros. Ha sido un placer. Y nada. Hasta el próximo audio programa.